Lectura del Santo Evangelio. Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de Dios en los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz. ¡Que llega el esposo! ¡Salid a recibidlo! Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: «Dadnos un poco de aceite, que se nos apagan las lámparas». Pero las sensatas contestaron: «Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor que vayáis a la tienda y os compréis». Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Os lo ruego, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos en la reflexión del Evangelio de hoy, viernes 9 de agosto de 2024. Nos sentimos bendecidos por poder compartir este espacio con ustedes y meditar juntos en las enseñanzas de Jesús. Hoy reflexionaremos sobre el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. Un pasaje que nos ofrece una poderosa lección sobre la vigilancia y la preparación espiritual. El pasaje de hoy nos presenta una parábola de las 10 vírgenes, donde Jesús nos cuenta sobre 10 mujeres que esperan la llegada del esposo. 5 de ellas son prudentes y 5 son insensatas. Las prudentes llevan aceite extra para sus lámparas, mientras que las insensatas no. Cuando el esposo tarda en llegar y todas se quedaron dormidas, finalmente se anuncia su llegada a medianoche. Las insensatas, al darse cuenta de que las lámparas se están apagando, piden aceite a las prudentes, pero éstas responden que no tienen suficiente para compartir. Las insensatas se van a comprar más aceite, pero mientras están fuera, llega el esposo, y las prudentes entran con él al banquete de bodas. Cuando las insensatas regresan, la puerta ya está cerrada y no se les permite entrar. Jesús concluye la parábola con una advertencia clara: velen pues, porque no saben ni el día ni la hora. Para ilustrar este evangelio, hemos creado un dibujo que acompaña nuestra reflexión. En primer plano, vemos a 5 mujeres muy alegres y felices con sus lámparas encendidas, simbolizando la sabiduría y la previsión. En el fondo, se ven las siluetas de otras mujeres sin luz, representando la imprudencia y la falta de preparación. Este dibujo se desarrolló tras un análisis detallado del Evangelio para captar visualmente la esencia de la parábola. El proceso de creación del dibujo comienza con los esbozos iniciales de las figuras, destacando las expresiones de alegría y satisfacción en las mujeres prudentes. Sus lámparas encendidas representan la luz de la preparación y la fe constante. Luego se delinean las siluetas de las mujeres insensatas en el fondo, mostrando su desesperación y falta de previsión. Este contraste visual nos ayuda a entender mejor el mensaje central del Evangelio. Reflexionando sobre este Evangelio, es esencial comprender la importancia de la vigilancia y la preparación en nuestra vida espiritual. La parábola de las 10 vírgenes nos enseña que no podemos prever el momento en que necesitaremos estar listos y, por lo tanto, debemos vivir en un estado constante de preparación y alerta. En nuestra vida cotidiana, a menudo encontramos situaciones que requieren previsión y preparación. Pensemos en los estudiantes que se preparan para un examen. Aquellos que estudian consistentemente a lo largo del semestre estarán mejor preparados que aquellos que intentan estudiar todo el material la noche anterior. De manera similar, en nuestra vida espiritual debemos cultivar una relación constante y profunda con Dios
preparándonos para cualquier desafío que pueda surgir. El Salmo 119, versículo 105 nos dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Este versículo subraya la importancia de mantener nuestra fe y conocimiento en alto, permitiendo que la palabra de Dios guíe nuestras acciones y decisiones diarias. Al igual que las vírgenes prudentes, debemos asegurarnos de tener suficiente aceite en nuestras lámparas, es decir, mantener nuestra fe viva y activa a través de la oración, la lectura de las Escrituras y la práctica de la caridad. La falta de previsión de las vírgenes insensatas puede compararse con las veces en nuestras vidas cuando postergamos o descuidamos nuestras responsabilidades espirituales. A menudo podemos caer en la trampa de pensar que tendremos tiempo más adelante para fortalecernos en la fe o para corregir nuestros caminos. Sin embargo, la parábola nos recuerda que no conocemos ni el día ni la hora y debemos estar siempre preparados. En Proverbios 6, versículos 6 al 8, leemos: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no tiene capitán ni gobernador ni señor. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Este pasaje de los Proverbios nos insta a aprender de la diligencia y la previsión de las hormigas, que se preparan con antelación para las necesidades futuras. De la misma manera, estamos llamados a ser diligentes en nuestra vida espiritual, preparándonos para cualquier eventualidad. La historia de las vírgenes también puede reflejarse en nuestras relaciones humanas y en cómo nos preparamos para ellas. Por ejemplo, en una amistad o en una relación familiar, aquellos que invierten tiempo y esfuerzo en cultivar estas relaciones, que están presentes en los momentos buenos y malos, se encuentran mejor preparados para enfrentar las dificultades juntos. Las relaciones que se descuidan, por otro lado, pueden encontrarse vacías y frágiles cuando se enfrentan a pruebas. En la vida diaria podemos ver ejemplos de preparación y previsión en diferentes contextos. Pensemos en una familia que ahorra y planifica para el futuro. A través de una administración prudente y una preparación constante, esta familia puede enfrentar emergencias y dificultades económicas con mayor seguridad y menos estrés. En contraste, una familia que no se prepara y vive al día puede encontrarse en serios problemas cuando surge una crisis inesperada. En términos de nuestra vida espiritual, la parábola de las 10 vírgenes nos invita a reflexionar sobre cómo estamos preparando nuestras almas. ¿Estamos llenando nuestras lámparas con el aceite de la fe, la esperanza y el amor? ¿Estamos dedicando tiempo a la oración y a la meditación, fortaleciendo nuestra relación con Dios? ¿Estamos viviendo de acuerdo con los principios del Evangelio, amando a nuestro prójimo y sirviendo a los necesitados? Además, la parábola nos enseña sobre la importancia de la responsabilidad individual. Cada una de las vírgenes tenía la responsabilidad de asegurarse de tener suficiente aceite para sus lámparas. De la misma manera, cada uno de nosotros es responsable de nuestra propia preparación espiritual. No podemos depender únicamente de los demás para fortalecer nuestra fe. Debemos tomar un papel activo en nuestro crecimiento espiritual. La historia de San Juan Bosco puede servir como una ilustración de este principio. San Juan Bosco, conocido por su trabajo con los jóvenes pobres y abandonados, siempre enfatizó la importancia de la preparación y la educación. Enseñaba a sus alumnos no solo habilidades prácticas y académicas, sino también valores espirituales y morales, preparándolos para enfrentar los desafíos de la vida con fe y confianza. Su vida y su obra son un ejemplo de cómo la preparación y la vigilancia pueden transformar vidas y comunidades. Mientras observamos el proceso de creación de nuestro dibujo, vemos cómo cada detalle se añade para reforzar el mensaje del Evangelio. Las lámparas encendidas de las vírgenes prudentes no solo iluminan el camino, sino que también simbolizan la luz de la fe y la preparación constante. Las siluetas de las vírgenes insensatas, en el fondo, con sus lámparas apagadas,
nos recuerdan las consecuencias de la imprudencia y la falta de previsión. La parábola también nos invita a considerar la importancia del tiempo. Las vírgenes insensatas, al darse cuenta de que no tienen suficiente aceite, se ven obligadas a salir a comprar más. Sin embargo, mientras están afuera, llega el esposo y pierden la oportunidad de entrar al banquete. Este detalle subraya la urgencia de estar preparados en todo momento. En nuestra vida espiritual no podemos permitirnos procrastinar o descuidar nuestra preparación. El tiempo es un recurso valioso y limitado, y debemos usarlo sabiamente para fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios. En Eclesiastés 3, versículo 1, leemos: Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo nos recuerda que hay un tiempo para cada cosa, y debemos ser sabios en cómo usamos nuestro tiempo para prepararnos y estar vigilantes. La parábola de las 10 vírgenes nos exhorta a vivir con una conciencia constante de la importancia del tiempo y de la necesidad de estar siempre listos. La historia de Santa Teresa de Calcuta también puede inspirarnos en nuestra reflexión sobre la preparación y la vigilancia. Santa Teresa dedicó su vida a servir a los más pobres y necesitados, siempre preparada para responder al llamado de Dios en cada momento. Su vida de servicio y devoción es un ejemplo de cómo podemos vivir en un estado constante de preparación espiritual, siempre listos para hacer la voluntad de Dios y ayudar a los demás. Para concluir esta reflexión, recordemos que la parábola de las 10 vírgenes nos invita a vivir en un estado constante de vigilancia y preparación. Nos recuerda la importancia de estar siempre listos, fortaleciendo nuestra fe y nuestra relación con Dios, y viviendo de acuerdo a los principios del Evangelio. Debemos ser como las vírgenes prudentes, asegurándonos de tener suficiente aceite en nuestras lámparas para que cuando llegue el momento podamos entrar al banquete con el esposo. Nuestro dibujo, que representa a las vírgenes prudentes con sus lámparas encendidas y las vírgenes insensatas en la oscuridad, es un recordatorio visual de esta lección. Mientras observamos el proceso de creación del dibujo, vemos cómo cada detalle se añade para reforzar el mensaje del Evangelio, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia preparación espiritual. Finalmente, les invitamos a llevar esta reflexión a sus propias vidas. Consideren cómo pueden fortalecer su fe, vivir con previsión y estar siempre preparados para cualquier desafío que pueda surgir. Que cada uno de nosotros pueda vivir en un estado de vigilancia constante, listo para responder al llamado de Dios en cada momento. Gracias por acompañarnos en este video. Su canal del Santo Rosario de hoy les desea un fin de semana lleno de paz y armonía.